Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Gargiulo, soy director de SISMA, que es este Centro de Atención de Salud Mental General, el nombre es Centro Integral de Salud Mental Argentino. Voy viendo que la gente se va anotando de a poquito. Como siempre les vamos a dar un ratito para que vayan apareciendo, no mucho, para respetar a todos los que se conectan en tiempo y forma. Muy bien, ahí que la gente va saludando. Apretando manitos. Estoy viendo si aparecen amigos. Marcelo me saluda, felicitas. Nacho 24, no alcanzo a ver quién es. Siguen apareciendo muchas más personas. Hola Nacho. Tincho Madeo. Carlos Tincho, gracias por anotarse. Gracias por mi cumplido con el peinado. Gustavo y Romina, siempre firmes ahí. Tenemos un uruguayo, creo que ahí hay un uruguayo entre nosotros. Así que ya está, esto ya es internacional. Muy bien, y ahora sí vamos a ir arrancando con la charla de hoy. Como siempre voy a tratar de interactuar, si hay preguntas voy a tratar de responderlas. Y también voy a tratar de avanzar. Sepan que la charla de hoy puede ser un poquito difícil, puede ser un poco en algunos momentos técnica, voy a tratar de que sea como siempre lo más accesible para todo el mundo. Y sepan también que es una primera charla de muchas. Vamos a tratar de ir haciendo otras más sobre los mismos puntos que vamos a ir hablando acá para ir justamente profundizando en estos temas, porque es un temón. La felicidad, como decía Palito Ortega. Entonces, es un temor porque es creo algo que todos queremos, en el fondo, ser felices. Entonces está bueno saber qué es ser feliz, qué es la felicidad, si es que hay una definición, si es que eso existe, y si es que la ciencia dice algo al respecto, porque lo que les prometimos en el flyer era justamente qué dice la ciencia al respecto. ¿Dice algo al respecto? La respuesta es sí, dice algo al respecto a la ciencia. Pero como siempre voy a tratar de empezar con una metáfora que por lo menos a mí me sirvió mucho. Que yo le digo la metáfora del traumatólogo profundo. Imagínense lo siguiente, imagínense como que un día se despiertan en un hospital de la nada y tiene un dolor tremendo en una de las piernas y, dice, y se fija que tiene una fractura horrible en una pierna. Entonces viene el médico, el traumatólogo, y le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y él dice, no sé, me duele mucho la pierna, me duele la pierna. Imagínense, fractura expuesta, desastre, sangre por todos lados. Y dice, ¿pero qué te pasó? No sé, me duele la pierna. Pero pensá bien, pensá en el fondo, ¿qué te pasó? No sé, no me acuerdo, me duele todo. Agua, arena, ¿qué es eso? Ah, una playa. ¿Y qué pasó en la playa? No sé, había palmeras. ¿Y qué pasó con las palmeras? No sé, creo que me subí una palmera. ¿Y qué pasó en la palmera? Ah, ya sé, me caí de la palmera. Y entonces se arregla la pierna. ¿Piensan que eso va a pasar? Porque me acordé algo que me pasó hace un tiempo muy profundo, entonces se me arregló la pierna. Obvio que no. Ningún médico haría eso en su sano juicio. Llegarías al hospital y te arreglarían la pierna. Y chao. Ahora, ¿cómo se aplica a esto que estamos hablando? Se aplica en este sentido, en que muchas veces esperamos en la vida, o en la terapia inclusive, o en la filosofía, como hacer una especie de descubrimiento interior, como un clic profundo que en un momento hice en mi vida, y entonces ahí descubrí el sentido de mi vida, y a partir de entonces fui feliz. No estoy en contra de que uno cada tanto haga descubrimientos profundos en su vida,
No estoy en contra de conceptos como la vocación, ¿sí? Gente que descubre un camino en su vida de repente de alguna manera misteriosa, o en el fondo de su corazón, fruto de meditación. Pero está bueno no tomarlo como un absoluto, como una cosa que sí o sí nos tiene que pasar a todos de una manera o de otra, como un gran descubrimiento profundo. Existe, pero no lo es todo. Y de hecho, uno de los primeros conceptos que les quiero transmitir es el de fortalezas. Hay gente que descubre, se conoce a sí misma y descubre que tiene sus propias fortalezas. Fortalezas son como capacidades en las cuales somos particularmente buenos. Ejemplos de esto pueden ser la empatía, el pensamiento lógico matemático, la sensibilidad por el arte, la capacidad de ordenar cosas, la capacidad de hacer actividad física de una manera que por ahí se destaca a otras personas, y así hay un montón de fortalezas más. Claramente uno a veces eso las va descubriendo, y si uno construye su vida en base a sus fortalezas, entonces uno tiene más chances de que eso que uno va construyendo crezca con el tiempo. Bien, pero eso es como para darles un ejemplo de algo que uno puede descubrir y utilizar para trabajar en la vida, para proyectarse de alguna manera. Bien, pero yo lo que quiero entonces es más bien recomendarles cosas como, o sea, recomendar qué dice la psicología contemporánea sobre la felicidad, ¿sí? Que se basa a veces en estos descubrimientos interiores, pero principalmente se basan en tratar de tener algo que funcione más o menos para todos. O sea, vamos a tratar de buscar o entender la felicidad como algo que todos puedan alcanzar de una u otra manera. La rama de la psicología que estudió esto de una manera empírica, de una manera científica, se llama psicología positiva, donde su gran desarrollador es Martin Seligman. Él se planteó estudiar no solo cómo la gente se deprime y deja de desdeprimirse, digámosle, cómo sacar a la gente de la depresión, sino también es importante pensar cómo hacer para no solo no deprimirse, sino para seguir bien en la vida, seguir feliz. ¿Y qué es exactamente eso? Entonces, él, junto con un montón de colaboradores, porque esto es toda una corriente psicológica, fue tratando como de ir haciendo mediciones, tomando escalas en distintas personas, y llegaron a distintas conclusiones, ¿sí? Pero conclusiones comunes y aplicables a todos. Entonces, el primer problema que descubrieron es el de la palabra felicidad. La palabra felicidad es una palabra que mucha gente suele asociar a, en realidad, una emoción, a la emoción alegría. Y las emociones, por definición, son fenómenos transitorios, son fenómenos que duran más o menos 3 minutos, depende de la emoción, depende del disparador, pero es principalmente 3 minutos lo que dura una emoción. Entonces, si yo en el fondo espero como que la felicidad sea algo así como sentirme contento todo el tiempo, voy a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque por definición eso es imposible. Una emoción dura 3, 4, 10 minutos máximo. Por supuesto que pueden estar contentos un rato largo, pero eso es un fenómeno que es transitorio y además es un fenómeno automático. Yo no puedo elegir cómo sentirme, no puedo hacer algo directo para sentirme de una determinada manera. Si no, hagan la prueba, enójense, ahora, listo ya, rompan todo. Si no, bueno, no tengo nada, bueno, sientan asco, vomiten, hagan la prueba, listo ya. A ver, el que vomite, por favor, escriba ahí en esto que vomitó, que le salió. ¿Vale? Que uno no toca un botón y entonces uno empieza a sentir una determinada cosa. Entonces, las emociones no están bajo nuestro control directo, ¿sí? Y después hay otro problema, que es que a veces la gente suele hablar de emociones buenas o malas, o de sentirse bien y sentirse mal, y todo eso es confuso. ¿Por qué? Porque principalmente las emociones cumplen funciones de supervivencia. Las emociones son para no salir lastimados, las emociones son para conseguir comida rápido, nos permiten mantenernos vivos y nos permiten mantenernos conectados con otros y son automáticas. Entonces, no hay emociones buenas o malas, ¿sí? Todas las emociones sirven para algo. Y entonces, sobre esto hay otro problema, que es que uno diría, bueno, pero la felicidad para mí sería entonces sentirse bien. Sentirse bien entonces sería sentir emociones positivas. Entonces todas las emociones que de alguna manera son desagradables, como la tristeza, el asco o el enojo, son emociones que como que no hay que sentir, como que no hay que sufrir, no hay que pasarla mal.
Y eso va en contraposición con la función misma de las emociones, porque el miedo, la tristeza y el asco son todas emociones que tienen una función específica. Entonces, si como lema de mi vida, como regla, yo tengo que hay que pasarla bien y que no hay que sufrir, voy a estar siempre en el horno, porque tarde o temprano yo voy a tener que sufrir o sentir una emoción que por ahí es un poco desagradable, porque es parte de la vida. Y ahí se une otra rama de la psicología que se llama ACT. ACT es Acceptance and Commitment Therapy, que significa terapia de aceptación y compromiso. Y esta terapia, uno de los principios fundamentales de esta terapia es justamente que el sufrimiento es parte de la vida y que todos los intentos de control de ese sufrimiento generan más sufrimiento. De hecho, hacen como una distinción entre sufrimiento limpio y sufrimiento sucio. Sufrimiento limpio es el propio de la vida, el esperable. Vos querés tener hijos, vas a ver que vas a tener sufrimiento. ¿Qué sufrimiento? Y el de dormir poco cuando son chicos, sentir ansiedad cada vez que salen, enojarse cuando tienen malas notas. Y a la vez, por supuesto, vas a tener momentos muy lindos, agradables, divertidos con los chicos. El sufrimiento sucio es el que se agrega por no querer sufrir, es el que se agrega a veces por la misma actividad de la mente, que juzga, que rumia sobre las cosas, como mi hijo nunca va a estar bien. Ese tipo de cosas son sal y pimienta que echa la mente sobre los eventos del día a día. Entonces, la distinción entre el sufrimiento limpio y sucio es que el limpio es el esperable propio de las cosas y el sucio es el que muchas veces uno agrega al tratar de no sufrir o al juzgar o al rumiar sobre las cosas. Entonces, tenemos que ir afilando el lápiz. Entonces, ¿qué es la felicidad? Entonces, no puede ser una emoción, ¿sí?, sola, porque no todos la pueden sentir, ¿sí?, y porque son fenómenos que tienen distintas funciones y porque no están bajo nuestro control directo. Y además hay otra cosa muy importante, que es que no todo el mundo tiene emociones súper intensas. Entonces, digámosle que todos los ingleses flemáticos, no, ellos no van a ser felices, porque son así medio apagaditos. Entonces, para ellos la felicidad no es que se jodan, porque no tienen emociones fuertes. Entonces, no conviene apostar a las emociones como la felicidad. Y la palabra es confusa. Entonces, ¿qué propone Martin Seligman? Cambiar la palabra felicidad por otra palabra, que es más bien bienestar. Y él define el bienestar como un conjunto de elementos, un conjunto de puntos que si yo los voy sumando, entonces voy a tener más bienestar. Y él hace una metáfora que dice como que el bienestar es como el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico no es nada. Si dices, entonces que esta charla es sobre algo que no es nada, el bienestar no es nada. No, el tiempo meteorológico es un conjunto de variables que uno va analizando y llega a una serie de conclusiones por analizar esas variables. Entonces, el tiempo meteorológico es el análisis de la presión, la temperatura, la humedad, etcétera. No sé, no me pidan más ejemplos porque no conozco más sobre el tiempo meteorológico. Bien. Entonces, ¿qué propone Martin Seligman? Que el bienestar, entonces, sea un conjunto de componentes que si yo voy sumando, probablemente esté mejor en la vida. Bien. Uno de esos componentes son tener emociones positivas, pero no es todos, es solo un componente. Entonces, pasarla bien, tener emociones como alegría, amor, son muy importantes. O sea, no es que, chao, ahora todo es voluntarismo y hacer cosas y tener resultados y conseguir. No, hay que pasarla bien, hay que dedicar tiempo al ocio, al disfrute, al arte, al placer, pero es solamente un punto de los componentes del bienestar. Hay otros componentes más. Sobre algunos nos vamos a ir deteniendo en las próximas charlas, pero me gustaría como que ya queden fijos esos componentes. El siguiente componente importante es tener logros en la vida, conseguir cosas, conseguir terminar el colegio, la facultad, conseguir novio, conseguir novia, metas, logros, eso es algo valioso en sí mismo, que es otra de las características de los componentes del bienestar, son cosas valiosas en sí mismas. Después otra cosa muy importante es tener relaciones humanas, es tener amigos, es tener conexión con otras personas. Por supuesto también vamos a hablar más de esto en el futuro, en otros vivos, pero es absolutamente clave, fundamental tener relaciones humanas con otras personas, tener a alguien a quien llamar a las 4 de la mañana, alguien con quien divertirse, alguien con quien hablar de las cosas personales y por supuesto que mientras más mejor. Y esto va muy en contra de todos estos filósofos que en el fondo piensan como que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es un ser malvado, que mejor tenerlo lejos. Claramente no, claramente
lo que hoy sabemos sobre la evolución es que esto que decía Darwin, de que se da la supervivencia del más apto, en el caso del hombre se aplica al más prosocial. Los hombres más prosociales, los más amistosos, los que tienen, las personas en sentido general, ¿no? Que tienen más habilidades sociales, que se conectan más con los demás, les va mejor en la vida, en muchos ámbitos distintos, que aquellos que no tienen habilidades sociales. Eso es mucho más importante que saber derivadas e integrales en matemática, cosa que nunca aprendí en el colegio. No sé por qué no me las enseñaron, pero por lo que voy viendo hasta ahora puedo vivir sin ellas. Ahora bien, no puedo vivir solo, no puedo vivir sin amor. Y de hecho nadie se hace solo. Nadie es una cosa que pum, apareció de la nada y crece por la nada. Todos estamos en contacto con otras personas y nos ayudamos con otras personas. Nadie es como 100% autónomo, eso no existe. Entonces, emociones positivas, tener logros, tener relaciones intensas, fuertes, duraderas con otras personas. Y después hay otro constructo, otro elemento importante del bienestar, que es el flujo o la entrega. Esto es un fenómeno un poco complejo que también le vamos a dedicar por ahí otro vivo específicamente a esto mismo. Pero básicamente es un conjunto de actividades que cuando uno las hace, uno fluye. ¿Eso qué quiere decir? Son actividades que son un fin en sí mismas, que uno las hace por la misma actividad. Son actividades en las cuales uno se olvida del tiempo, del espacio, se olvida de la propia existencia cuando las hace. Y son actividades en las cuales uno tiene que poner en práctica todo su yo, toda su persona, y un poco uno tiene que salir de su zona de confort y uno va creciendo cada vez que lo realiza. Por ejemplo, hacer vivos en Instagram. Yo en este momento estoy fluyendo, estoy encantado viendo si ustedes me ponen manitos. Me encanta decir estas pavadas y que la gente diga jaja y me ponga corazoncitos. Yo no puedo estar pensando en qué soy, Ángel Gargiulo, qué hora es. Un poco lo tengo que tratar de hacer para que esto no dure 5 horas. Pero uno se olvida del tiempo y del espacio cuando lo está haciendo. Para mí puede ser esto hablarles a ustedes en el público, en el Instagram. Para otros puede ser jugar al fútbol. Para otros eso puede ser tocar un instrumento. Para otros puede ser su trabajo en el cual se desarrollan. Para otros puede ser ordenar el cuarto y el armario. Y para otros puede ser salir a correr, hacer deporte, subir una montaña, jugar al hockey. Son todas cosas que uno las hace porque son copadas en sí mismas y no me importa si me rompo una pierna, voy y lo hago igual, y cuando estoy jugando me olvido del tiempo y el espacio. Y vamos al último punto, que lo dejé para el final porque creo que es el más importante. Si yo me tengo que jugar por algo, me juego por este punto, así que atentos ahora. Si se están recién ahora sumando al vivo, llegaron al momento más importante, que es tener una vida llena de sentido. Que esto lo dice Martin Seligman, lo dice también filósofos, religiones, otros psicólogos como Viktor Frankl. Hay un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca del sentido. Y estas psicoterapias contemporáneas tratan de dar una definición concreta, como tratar de medir de alguna manera qué es tener una vida llena de sentido. Es un tema bastante complicado de explicar cómo se mide eso. Créanme que se mide y no voy a meterme en eso porque es un embole explicarles toda la teoría detrás de eso. Pero básicamente, ¿qué es el sentido? Es pertenecer a algo que es mayor que uno mismo. Por ejemplo, puede ser desde ser de un equipo de fútbol. Vieron que hay gente que River es su vida. La aposta es ser de River y todo gira alrededor del club y de River. No los culpo, yo soy de River, no soy muy practicante, no soy de ir a la cancha los domingos, pero ayuda un montón como ser parte como de un club, de una sociedad. Y después, por supuesto, uno puede ser parte de un partido político, uno puede ser parte de una religión, uno puede ser parte de una institución, de una empresa, de una familia. Entonces, uno tiene la sensación de que uno va más allá de sí mismo, que uno está participando de algo grande. Eso es una forma de definir el sentido, más desde la psicología positiva. Para otras personas, por ejemplo desde ACT, esta terapia de aceptación y compromiso, una vida llena de sentido es una vida valiosa, una vida en la cual uno tiene claros sus valores y uno encarna y vive esos valores. Y un valor es justamente el sentido o la orientación abstracta que yo le quiero dar a mi vida. Suena así muy loco, pero básicamente quiero ser un buen profesional, que sea servicial, que haga cosas que realmente le sirvan a los demás.
Eso es como un poco abstracto, eso no es nada. Después yo me puedo poner una meta que es hacer un vivo este sábado para ustedes y que lo disfruten profundamente. Y eso es una meta. Si yo no me pongo la meta, no encarno esto de ser un buen profesional. Si nunca estudié y nunca di los exámenes, bueno, se queda simplemente en ideas y en deseos. Después yo me tengo que poner metas concretas con las cuales encarnar este sentido o esta orientación que yo le quiero dar a mi vida. Entonces vimos, como dos definiciones de sentido. Una es esto de pertenecer a algo que es mayor que uno mismo, y otra es este sentido o orientación abstracto que yo le quiero dar a mi vida. Bien, que después por supuesto lo tengo que llevar a la práctica. Entonces, si yo tengo estos componentes, probablemente yo puntúe de alguna manera bien en las escalas estas de bienestar. Y van a ver que funciona. O sea, si tienen amigos, si tienen emociones positivas, si tienen logros, si tienen actividades de flujo y tienen una vida llena de sentido, les va bárbaro. No se van a deprimir con nada. Bien. Pero esto no es contrario a sufrir. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Sufrir es parte de la vida. Y es más, si vos querés una vida llena de sentido, vas a tener que aceptar el dolor como parte de ese mismo paquete. Por ejemplo, si por ejemplo para ustedes puede ser un valor la familia, ¿sí? Pueden ponerse metas, que puede ser casarse y tener hijos, ¿sí? Y van a ver que todo eso implica el sufrimiento de las emociones y de los pensamientos sobre si me quiere, si no me quiere, si se va a querer casar, si no se va a querer casar, después si los hijos crecen, si no crecen, si se enferman, si no se enferman, que tiene fiebre, si tiene coronavirus, si el coronavirus le va a hacer bla, 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 bla. Bueno, todo eso es parte del sufrimiento. Es como, ¿querés tener hijos? Bueno, tenés que aceptar que vas a tener miedo. No querés tener miedo, no tengas hijos. Bien. Y el miedo es una emoción, y es una emoción desagradable. Pero sin embargo, si yo no lo acepto como parte del proceso, y nunca me va a meter en cosas que realmente le den un sentido a mi vida. Y es más, yo muchas veces siento miedo cuando estoy haciendo algo que me copa. Por ejemplo, a mí me da un poquito de quickie antes de los vivos. Ahora no tengo mucho tiempo para pensar en eso mientras lo estoy haciendo, pero estoy tenso a ver qué hago, qué no hago, si lo filmo por acá, si lo filmo por allá, si digo esto, si no digo, y todo ese miedo me moviliza también y me lleva a afilar el vivo que estoy preparando ahora, me lleva a estudiar un poquito más, me lleva a repasar antes del examen, me lleva a chequear que un paciente esté bien cuando estoy preocupado por ese paciente. Entonces es clave aceptarlo como parte de la vida. Y para terminar también les voy a poner un ejemplo personal que a mí me sirve mucho, me sirvió como aprendizaje, y también he visto que a la gente le ayuda a tener esto claro también, porque mucha gente se revela ante esto de aceptar el sufrimiento y aceptar el miedo y vivir con el miedo. Y yo lo que quiero mostrar es que es algo absolutamente necesario. Por ejemplo, cuando yo era chico, desarrollé, o tuve, no sé bien porque era muy chico y todavía no era psiquiatra, como miedo a la pileta, al agua, a ahogarme en la pileta. Entonces, como tenía miedo, típico impulso del miedo es evitar meterme en la pileta. No me metía, entonces no aprendía a nadar. Entonces, ¿qué me pasó? Que ya era un poquito grande y todavía no sabía nadar. Entonces un día tuve un cumpleañitos de un amiguito con pileta y me daba mucha vergüenza no saber nadar, y todos sabían nadar. Entonces, ¿qué hice? Me tiré igual a la pileta. ¿Y qué pasó? Me ahogué. Y no morí porque estoy acá, ¿no? Pero la pasé bastante mal. Pensaba que me iba para otro lado, y me sacó ahí una tía del pibe, y me dije, no, que me había dado un calambre, que no sé cuánto. Mentira, no sabía nadar, como un ganso. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, mi papá, que es psiquiatra, también me agarró y con amor me fue llevando a una pileta, y me enseñó que si yo tengo aire en los pulmones no me voy a hundir, que si yo pataleo y me muevo no me voy a hundir. Me puso los bracitos, me hizo ir moverme en la pileta, de a poquito me fue llevando a la parte más profunda, de a poquito me fue sacando los flotadores, los bracitos y todo, y cuando ya tuve 15 años más o menos pude nadar, no, mentira, al toque, no sé cuándo, pero bueno, pude nadar, y pude disfrutar del agua. Y ahora el agua para mí es algo divertido. Puedo disfrutar de una pileta, de un mar, de un lago, de cualquier cosa, y me siento como bastante tranquilo en el agua. Pero esa paz es fruto de la guerra de haber aceptado y luchado contra ese miedo, y ahora puedo manejarlo. Y por supuesto, eso se puede hacer con amor, como lo hizo mi viejo. No me empujó al fondo de la pileta y me dijo, dale, flaco, a curtirte y arréglatelas, sino que progresivamente me fue llevando en ese camino.
y si no, yo ahora hay cosas que no podría disfrutar. Entonces, eso por ahí no aplica exactamente a todo el sentido de la vida, pero claramente está bueno ir aprendiendo, y mientras más chico mejor, que hay que enfrentar los miedos, hay que enfrentar el sufrimiento, hay que saber llevarlo, porque siempre lo vas a tener a tu lado, porque siempre es una oportunidad de crecimiento, y porque si vos realmente querés cambiar el mundo, si vos querés ponerte metas altas, si vos querés tener valores claros y fuertes y encarnarlos, vas a tener que sufrir. Algunas escuché una frase que me gusta mucho, que es que no se puede hacer palanca con un churro. Entonces, si vos querés aspirar a mucho, tenés que ser muy bueno manejando el sufrimiento, la frustración, la tristeza, los miedos. No es que se te tienen que ir, eso no existe, eso va a estar siempre, mucho más mientras más te conectes con el sentido de la vida, con cosas que sean valiosas para vos. Entonces, lo importante es ser habilidoso para manejar todo esa montaña rusa de emociones que vas a ir sintiendo a lo largo de la vida. Básicamente, eso es lo que yo les quería transmitir hoy. Probablemente hagamos otros vivos sobre los logros, sobre las relaciones personales, sobre el flujo, también sobre las emociones. Dentro de poco vamos a hacer un vivo con una psicóloga amiga que se llama Carolina Sánchez Agostini, que es la directora de una diplomatura en educación sexual integral. Entonces vamos a hablar mucho de las relaciones humanas, de la afectividad, de la sexualidad también, y cómo qué tiene que ver la sexualidad en todo esto. Así que vamos a ir profundizando en los otros elementos del bienestar. Pero ahora me quería quedar mucho con el tema de las emociones, el sentido y el sufrimiento. Voy a darles por ahí unos segundos a ver si aparecen algunas preguntas más. Pero básicamente esto es el contenido de la charla de hoy. Muy bien, parece que no hay muchas más preguntas. Uno de mis objetivos para esta charla era que sea más o menos corta, así que nos vemos dentro de poco con la licenciada Carolina Sánchez Agostini.